Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Agustina De Vincenzi nos va a hablar de la nueva ley de alquileres que se promulgó ayer. ¿Hará alguna contribución para mejorar la situación de inquilinos y propietarios? Bueno, lo sabremos en instantes. Patricia Canatelli nos va a brindar información sobre la cobertura de inundaciones para vehículos automotores y José Ignacio Vano va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Aldo Abrán para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre alternativas de inversión. Estamos viviendo la previa electoral de unos comicios que plantean una gran incertidumbre, no solo por los posibles resultados, sino también por los importantes desequilibrios con los que llega la economía a este momento de decisión electoral. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, buenas noches, ¿cómo andás? Gracias por estar aquí. Un placer, un gusto. Bueno, José, ¿cuáles son las alternativas de inversión que hoy vos estás recomendando para protegerse frente a lo que puede suceder a partir del lunes? Mirá, estamos bastante sobre la fecha, ¿no? Estamos a un par de días nada más de las elecciones, con lo cual ya hay poco margen. Y lo que vemos es que también la gente fue bastante prolija y estuvo acomodando su portafolio. Y entonces vimos muchos movimientos estos últimos días, sobre todo lo vinculado al dólar subió, todo lo vinculado al peso bajó, etc. Entonces, en vista de que te quedan un par de días nada más como para acomodar el portafolio, yo creo que se restringieron las opciones, que ya no tenés todo el paraguas de antes, por ejemplo, obligaciones negociables, antes te podía rendir 8 o 9% en dólares y ahora con la suba de precios estamos en rendimiento de 4 a 5, con lo cual no sé si es tan atractivo. Claro. A mí lo que me parece en este momento interesante es el sector de consumo masivo de Estados Unidos para operar a través de CDRs. Entonces vos ahí, CDRs, te desvinculás de los problemas acá en Argentina porque estás invirtiendo en empresas de Estados Unidos. Consumo masivo es un sector que como sector de julio hasta acá cayó cerca de 13%, la verdad que tema suba de tasas y demás en Estados Unidos lo perjudicó un poco, pero si vos vas a entrar ahora tenés la oportunidad justamente de entrar ese 13% más abajo. Alternativas dentro de ese sector, nosotros en Invertir Online tenemos un portafolio simple que vos con un solo clic compras un paquete de productos. Entonces hay uno dedicado a CDRs de consumo masivo, que tenés, ¿qué hay ahí adentro? Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Starbucks y me falta uno, y Nike. Con esos, digamos, ahí tenés todo, y lo interesante es, por ejemplo, Nike ya presentó balances y demás, entonces te quita del riesgo. Entonces ahí tenés algo bastante estable y vinculado al tipo de cambio. Recordemos, José, que para invertir en estos activos solo uno necesita tener una cuenta comitente en una institución de mercado de capitales local, ¿no? Exactamente, vos podés invertir con pesos o con dólares. Con pesos es muy sencillo, es una transferencia bancaria, ya tenés el dinero disponible ahí y a partir de ahí empezás a usarlo, por ejemplo, para comprar estas cosas. Lo único objetable, ¿no? Si uno invierte en pesos es que uno está entrando con un dólar muy caro, ¿no? Bueno, por supuesto, te decía que hubo como un acomodamiento y nosotros vemos justamente lo que pasó con el dólar. Está muy bueno el punto. En este momento vos estás convalidando un tipo de cambio parecido al MEP, al CCL, es más o menos la referencia que se toma para estas operaciones de CDR, con lo cual está cerca o arriba de los 900 pesos de tipo de cambio implícito lo que estás pagando. Muy bien, fantástico. Bueno, cambiamos de tema y vamos ahora a hablar sobre la nueva ley de alquileres que se promulgó ayer. Agus, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches, Ale. Así es. ¿Se espera, Agus, alguna contribución de esta norma para mejorar la situación de inquilinos y propietarios? Bueno, hoy entró en vigencia la ley, una ley que deja sabor a poco porque lo que anticipan los principales referentes del sector inmobiliario es que no va a mejorar la situación ni para propietarios ni para inquilinos. Todo lo contrario, están anticipando que la crisis habitacional que hoy vivimos incluso va a empeorar. Por el lado de los propietarios, si bien la nueva norma introduce algunos cambios que buscan ser mejoras, como por ejemplo las actualizaciones de precios ya no van a ser anuales, sino semestrales,
Y también hay algunos beneficios impositivos para quienes pongan bajo estos nuevos términos sus inmuebles en alquiler, como por ejemplo una propiedad no va a pagar bienes personales. Lo cierto es que para los propietarios las condiciones no resultan del todo atractivas, los contratos siguen siendo a 3 años y hay que tener en cuenta que el índice por el cual se van a actualizar los alquileres, que se llama coeficiente casa propia, va a tener más en cuenta la evolución de los salarios que de la inflación. Importante tener en cuenta esto porque, considerando que hasta ahora los sueldos vienen perdiendo respecto del avance de los precios, y para los propietarios la verdad no resulta tan atractivo correr por detrás. En paralelo, otra cosa que hay que tener en cuenta es que la ley que se estaba tratando de alquileres temporarios, con el objetivo también de regularizar toda esa situación que se viene dando en formatos como Airbnb y otros modelos, quedó encajonada en el Congreso. Entonces, frente a esta situación, lo que se espera es que los propietarios se vuelquen a hacer contratos por menos cantidad de tiempo y en moneda estadounidense. Hoy en la ciudad de Buenos Aires quedan apenas unos 600 inmuebles en alquiler y lo que están anticipando las inmobiliarias es que, por un lado, esa oferta va a caer, con lo cual van a estar más comprometidos los inquilinos, al haber menos oferta los precios van a subir y se espera que los contratos se sigan haciendo en el mercado blue, por así decirlo, es decir, entre particulares, entre privados y ya no pasando por las inmobiliarias. Muy bien, una pena que se haya desperdiciado esta gran oportunidad que tuvieron los legisladores para mejorar la situación de inquilinos y propietarios. Nos trasladamos ahora al mercado de seguros para hablar sobre las coberturas contra inundaciones para vehículos automotores. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Gusto ¿Cómo tenerte estás? aquí. Y gracias. Una información que puede ser importante, ¿no? Porque se esperan lluvias para diciembre, ¿no? Sí. Bueno, mira, si vamos a hablar un poco del tema inundación en riesgos de automotor, una de las cosas fundamentales, uno de los temas fundamentales a tener en cuenta es que siempre hay que leer un poco qué tipo de contrato hemos tomado cuando sacamos un seguro, una póliza. Si son terceros completos, las coberturas de inundaciones normalmente responden ante la destrucción total. ¿Qué significa? Que debido a un hecho dañoso producto de la inundación, la reparación del vehículo supera el 80% del valor del vehículo en plaza al momento del siniestro, hay destrucción total y la compañía lo paga. Esto es claro. El problema Ahora vayamos a casos de daño parcial. Claro, ¿no? El problema son los daños parciales. ¿Por qué? Porque solo hay cobertura de daños parciales en caso de coberturas de todo riesgo, contra todo riesgo. Y esto es un análisis muy delicado que hay que hacer, no solo con el mecánico, siempre es conveniente que ante un hecho de inundación, ante un hecho de que el vehículo haya estado, no sé, uno se levantó a la mañana, levantó agua por algún motivo y entró agua dentro del vehículo. Bueno, lo fundamental es que si el vehículo está detenido no hay que prenderlo. Hay mucha gente que comete los errores de prenderlo, eso succiona el agua y estropea el motor. Un tema importante para tener en cuenta. Eso es un tema importante a tener en cuenta. Normalmente las compañías de seguro tienen servicios de remolque, conviene llamar al servicio de remolque e inmediatamente mandarlo a un mecánico, llevarlo a un mecánico. Recordemos también, Patricia, que en el caso de los terceros completos uno puede contratar esta cobertura como adicional, ¿no? Como adicional, no, esto es así. Existen algunas coberturas premium que así como cubren granizo en el extraordinario del premium, también cubren por un monto algunos parciales por inundación. En los terceros así que uno se tiene que fijar en la póliza. ¿Qué tipo de póliza? Yo soy de las personas que siempre dice que a veces uno se fija mucho en el costo de la póliza y a veces, por pequeñas diferencias, no analiza el enorme costo que va a pagar en un siniestro. O sea que sobre todo en una situación como esta. ¿Recomendás que aquellos que no tienen incluida esta cobertura en la póliza, por ahí
hagan un upgrade de su póliza para Claro, agregar para esta verificar cobertura, si ¿no? se puede agregar esta cobertura, qué tipo de riesgos les cubre, cuál es la franquicia, porque a veces los daños en inundación, cuando son parciales, son absorbidos por la franquicia, entonces también conviene tener en cuenta esto. Un tema importante porque puede venir un verano húmedo, ¿no? En realidad se plantea un verano húmedo, se plantea para diciembre grandes lluvias, y estas grandes lluvias muchas veces provocan inundaciones en sectores urbanos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, por ejemplo, gente que tiene cocheras en subsuelos o casas con las cocheras bajas, que es donde cuando hay un exceso de lluvia, capaz que no se inundó la ciudad, pero sí la cochera. Muy bien, acá algunos temas a tener presentes para en estas semanas que tenemos por delante actualizar o verificar si nuestra póliza nos cubre contra este importante riesgo. Quédate con nosotros, nos vamos a hacer un corte, en instantes regresamos con mucha más información. El banco quiso hacer una reunión con sus 17 millones de accionistas. Bueno, los resultados del banco... ¡No se escucha! Pero bueno, no se escucha. Por eso es mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Abrimos un nuevo bloque con información sobre medios de pago. Días atrás, el Banco Central pospuso la entrada en vigencia de la interoperabilidad de códigos QR. Agus, ¿qué implica esto? Bueno, implica que va a haber que esperar otros 45 días, es decir, hasta más o menos estamos calculando el 1 de diciembre para pagar con códigos QR interoperables con tarjeta de crédito. Hoy la interoperabilidad funciona para el caso de pagos con transferencia, no así con pagos con tarjeta, que es una norma que se viene aplazando. Es la segunda vez que el directorio del Banco Central pospone la entrada en vigencia de esta medida. En principio, esta norma estaba pensado para que se implemente el 1 de septiembre, se pospuso hasta el 16 de octubre y ahora volvió a prorrogarse. ¿Qué significa esto? Que entonces va a haber que esperar hasta diciembre para poder pagar con saldo alojado en cualquiera de las billeteras virtuales, en cualquier lector en comercios que pueda, ¿no?, leer, digamos, cualquier QR. Recordemos que hoy por ahora esto no ocurre, sino que uno tiene que pagar, por ejemplo, en el caso de Mercado Pago, con saldo de la billetera de Mercado Pago en códigos que acepten, ¿no?, lectores, los identificadores del QR que están ubicados en los comercios, esta billetería. Así sucede con todos. Detrás de todo esto está la pelea de Mercado Pago con los bancos y con la principal propuesta, iniciativa que impulsan las entidades, que es Modo. Muy bien, fantástico. Bueno, vamos a cerrar ahora el bloque con información sobre lo sucedido en los mercados de capitales internacionales. De acuerdo a los últimos datos, la economía china se comportó en el tercer trimestre de este año mejor a lo esperado, con un crecimiento interanual del 4,9%. Mientras tanto, el precio del petróleo continúa en alza hoy, con el petróleo Brent cotizando por encima de los $90 el barril. José, bueno, ¿qué alternativas no lucen más atractivas
en este contexto global que se está planteando. Mira, me pareció interesante y es una buena noticia para las empresas chinas que haya buenas noticias del país, ¿no? La verdad que hay muchas empresas que cuando uno las analiza solo, aisladas, son buenas, tienen buenos ratios, tienen buenos resultados. Sin embargo, están en un contexto que el país les juega en contra, entonces la evaluación de estas empresas cae, ¿no? Entonces el hecho de que ahora China empiece a presentar nuevos buenos datos de crecimiento son positivos. Te digo un par de ejemplos, todas que se pueden operar desde acá a través de los CDRs. Por ejemplo, una es Alibaba. Alibaba es de comercio electrónico, es como Mercado Libre, como el Amazon de China. Alibaba ahora vale un cuarto de lo que valía en el 2020. O sea, sufrió flor de golpe. De a poquito vos los veías, es un tobogán, como todos los meses empieza a perder valor. Tocó piso, recuperó, más o menos estamos ahora en ese un cuarto de valor. Ahora, cuando vos ves la compañía, ves por ejemplo los analistas qué proyección le ven de crecimiento. Por ejemplo, los analistas te dicen que el target, el precio objetivo sería que crezca 65% desde acá. Y cuando ves algunos datos de evaluación, uno muy utilizado es precios sobre ganancias. Es muy común y vos lo que querés es que ese ratio sea el menor posible, el menor número posible, te dice que es mejor negocio, estás comprando más barato la compañía. ¿Y alguna otra alternativa china? Claro, perdón, discúlpame, ese dato de Alibaba te da 21, cuando con Amazon, que es comparable porque es una empresa muy parecida, te da 100. O sea, cuando empezás también a indagar un poquito todo eso, te da mucho potencial de crecimiento en un contexto que está bueno que se empiece a ordenar un poco también la economía china. ¿Y mencionaste alguna otra empresa china también? Por supuesto, bueno, Baidu es otro buen caso. Baidu, un buscador tipo Google, que también tiene vehículos, trabaja mucho con inteligencia artificial, mucho con vehículos autónomos. Por ejemplo, viste que hubo noticias ya de que en China, en algunos lugares, te tomás el taxi y que no lo maneja nadie. Esos son de Baidu. Muy bien, opciones entonces de CDRs de empresas chinas que uno puede invertir a través del mercado local. Con estas recomendaciones de José Ignacio Obano cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Aldo Abraham. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Aldo Abraham para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá contigo. Gracias por estar una vez más. Vamos a estar llegando, ¿no?, a las elecciones con el gobierno pidiendo la hora, con el Banco Central perdiendo reservas en forma cotidiana. Y muchos esperan, ¿no?, en función de esto, un nuevo salto del dólar oficial el día siguiente a los comicios. Aldo, ¿compartís esta expectativa? Mira, yo lo veo bastante difícil porque de hecho ya dejó trascender en algún momento en el Ministerio de Economía, trascendió que si hay un balotaje con Massa, hasta el balotaje se queda este dólar fijo. Y la pregunta que uno se haría es, supongamos que no hay balotaje para Massa, o pierde el balotaje, ¿no? ¿Cuál es el beneficio para Sergio Massa de pagar el costo político de acomodar el tipo de cambio?
no tiene ningún sentido. Es algo que se lo puede dejar para que lo pague el próximo gobierno. Él sí lo que puede llegar a necesitar para llegar a entregarle la economía sin que haya un estallido el 10 de diciembre, lo que va a necesitar en todo caso serán volver a lo que fueron esas microdevaluaciones que se hacían antes de las PASO. Pero veo bastante difícil que pague el costo político que debería pagar el próximo gobierno. Bueno, dentro de esta lectura, ¿no?, que vos estás haciendo, se entiende, ¿no?, el esfuerzo que hizo el gobierno, ¿no?, en estos días, Alberto Fernández allá en China, para ampliar, ¿no?, el swap de monedas con el Banco Central de China, ¿no? Sí, nos van a dejar absolutamente endeudados con un Banco Central quebrado, y ya está muy quebrado. De hecho, hoy ya el grado de quiebra de nuestro Banco Central es superior al que tenía Cristina Fernández de Kirchner cuando entregó el cepo que ella generó al gobierno de Cambiemos. O sea que va a ser complicada la situación en la cual va a recibir el próximo gobierno toda la economía, toda la herencia, ¿no? Lo cual debería llevarnos a pensar a algunos argentinos, creo yo, porque no van a desaparecer los problemas mágicamente porque asuma un próximo gobierno, ¿no? Antes de entrar, ¿no?, en el tema de la herencia, que quería justamente entrar en detalle en esa cuestión, respecto, ¿no?, a estas negociaciones y a este acuerdo con China, ¿te preocupa la condicionalidad que puede haber detrás de este otorgamiento de fondos del gobierno chino? Mira, yo la verdad es que no creo en las teorías conspirativas, ¿no? Es lógico que después exijan cierta correspondencia en términos de trato, ¿no? Nos hacen un favor, que nosotros hagamos otro, pero eso creo que está dentro de las reglas del juego de todo el mundo, ¿no? Sí es cierto que ante condicionalidades que afecten nuestra soberanía, un acuerdo así no se debería haber hecho, ¿no? El gobierno, ¿no?, como se publicó la semana pasada, está llegando a esta elección presidencial con una inflación mensual del 12,7%. ¿Cuáles son tus expectativas, ¿no?, para el cierre del año después de estos niveles de inflación, ¿no?, que no se veían en los últimos 30 años? Nosotros estábamos más bien esperando una desaceleración en este momento del tipo de cambio para octubre, pero como están viniendo los datos de las primeras semanas, ya estamos descartándolo, porque encima lo que nos están señalando los mercados cambiarios paralelos es que el peso se está derrumbando. Por dos motivos. Uno, porque el Banco Central, desde que empezó este plan platita, está emitiendo muchos más pesos de los que venía emitiendo antes, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo tiene que ser mucho más fuerte. Y por el otro lado, porque la gente tiene miedo de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, de lo que pueda venir después, y la verdad es que eso ha hecho que también se caiga fuerte su demanda. Así que, si bien lo estamos viendo reflejado eso inmediatamente en los precios de los dólares paralelos, cuando vos quieras ir a comprar algo con ese peso que perdió poder adquisitivo un montón, y del otro lado te van a decir, mire, este algo vale lo mismo que antes, me tiene que dar mucho más pesos, y eso es lo que vamos a ver seguramente en la aceleración inflacionaria de aquí en adelante. La mala noticia, ¿no?, y por lo tanto tendremos que andar pensando por ahí en 170% o más de inflación este año, la mala noticia es que no van a parar de emitir de acá hasta el 10 de diciembre, con lo cual, dado que el pasaje a los precios, el que se refleje en los precios, la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, lleva tiempo, yo creo que los primeros meses del año que viene van a ser muy duros en términos de inflación. Además, porque hay que reordenar el escándalo de caos que ha armado este gobierno con los precios relativos. Así que va a haber que tener paciencia, ¿no? Probablemente veamos tasas de inflación interanual de 200% o más en los primeros meses del año que viene. Pero bueno, si se hacen las cosas bien, hacia mediados de año empezaremos a ver que la inflación empieza a bajar, ¿no? Oyendo justamente, ¿no?, al tema que habías comenzado, ¿no?, a desarrollar hace unos instantes, ¿cuáles ves que son los problemas más delicados, ¿no?, que está dejando la actual administración a su sucesor? Bueno, claramente un problema grave es el tema de tener un banco central absolutamente quebrado.
para reflotar este Banco Central, que es lo necesario para tener una moneda confiable y estable, va a pasar tiempo. Nadie puede pensar que con la opción de conservar el peso, ¿sí? Eso se puede hacer sin antes reordenar el Banco Central, ¿no? Y eso va a tomar tiempo, lamentablemente nos lleve 2, 3, 4 años el bajar la inflación a un dígito, no va a ser de un día para el otro. Ahora, el año que viene, bueno, la bajaremos a la mitad de los 200 y por ahí, con un poco de suerte, para 2025 estemos por ahí apuntándole al 30 y ese va a ser el camino que vamos a recorrer, ¿no? Y el otro, lo otro es que para poder iniciar todo este camino, el 11 de diciembre todos los candidatos o el candidato que haya ganado, claramente tiene que lanzar un plan de reformas estructurales urgentes que no solamente debería contemplar la reforma monetaria, sino además debería contemplar una reforma del Estado pero profunda, ¿no? Esos maquillajes que suelen hacerse. Lo otro, que nos lleve a un Estado que sea eficiente en términos de servirnos a los argentinos, ¿no? Cumplir con su rol y además que lo podamos pagar. Por el otro lado, una reforma tributaria que nos dé en el tiempo, la expectativa no va a ser inmediato, ¿no? Pero que nos van a bajar los impuestos, sino acá no invierte nadie, no vamos a conseguir trabajo productivo. Una tremenda desregulación con más de 67.000 regulaciones, ahogando a nuestros emprendedores, pymes. No, este país no funciona, ¿sí? Y obviamente una legislación laboral que incentive la creación de empleo productivo, ¿no? La que tenemos hoy, la verdad es que destruye empleo productivo y está probado. Muy bien, Aldo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis de lo que puede suceder con la economía a partir del próximo lunes. Nos reencontramos el miércoles que viene a las 20:30 aquí en Metro.